Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a uno de los actores turcos más queridos y seguidos del momento, Can Yaman. Pero no solo eso, vamos a hablar de un evento que marcó un antes y un después en su vida, un momento de vulnerabilidad que paradójicamente lo fortaleció. Vamos a hablar de una carta. Sí, una simple carta que, según se dice, le destrozó el corazón. Una carta secreta, cuyo contenido exacto solo él conoce, pero cuyo impacto fue tan grande que lo llevó a un punto de quiebre. Pero, ¿qué contenía esa carta? ¿Quién la escribió? Y lo más importante, ¿cómo Can Yaman superó ese momento y resurgió aún más fuerte? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Pero antes de que empecemos, les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo contenido nuevo. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en esta historia fascinante y descubrir qué secretos guarda la famosa carta que destrozó a Can Yaman. La historia de Can Yaman es la historia de un ascenso meteórico. Desde sus inicios en la abogacía hasta convertirse en un ícono de la televisión turca, su vida ha sido una constante evolución. Su carisma innegable, su talento actoral y, seamos honestos, su atractivo físico, lo catapultaron a la fama internacional. Series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, lo convirtieron en un fenómeno global, atrayendo a millones de fans en todo el mundo. Pero este éxito no es un simple golpe de suerte. Requiere años de dedicación, estudio y sobre todo, un entendimiento profundo del arte de la actuación. Can Yaman demostró tenerlo. Pero detrás de las luces, las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, se esconde una persona de carne y hueso, con sus propias luchas, inseguridades y, por supuesto, decepciones amorosas. Y es aquí donde entra en juego nuestra misteriosa carta. El glamour de la fama a menudo oculta la realidad de que las celebridades son seres humanos con los mismos sentimientos y vulnerabilidades que cualquier otra persona. La presión constante de los medios, la falta de privacidad y la dificultad para mantener relaciones genuinas son solo algunos de los desafíos que enfrentan. A lo largo de su carrera, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Desde compañeras de reparto hasta modelos internacionales, su vida amorosa ha sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y sus fans. Este constante seguimiento de su vida personal, aunque esperado en cierto grado, puede resultar invasivo y perjudicial para las relaciones. Cada movimiento es analizado, cada rumor amplificado, lo que dificulta construir algo sólido y duradero. Pero hubo una relación en particular que marcó un antes y un después en su vida, una relación que, al parecer, terminó de forma abrupta y dolorosa. Y es aquí donde entra la famosa carta. No sabemos con certeza quién la escribió, aunque los rumores apuntan a una expareja con la que Can Yaman mantenía una relación seria y comprometida. La identidad de esta persona sigue siendo un misterio, protegida por el manto del anonimato que rodea a la vida privada de las celebridades. Sin embargo, la especulación entre los fans y los medios de comunicación ha sido constante, intentando desentrañar la verdad detrás de esta figura enigmática. Tampoco sabemos con exactitud qué contenía, pero se dice que revelaba secretos, traiciones y mentiras que destrozaron el corazón del actor. El contenido preciso de la carta permanece oculto, pero las fuentes cercanas al actor sugieren que contenía revelaciones impactantes que pusieron en tela de juicio la confianza y el amor que él sentía. Imaginen por un momento la escena: Can Yaman en la cima de su carrera, amado y admirado por millones, recibiendo una carta que desmorona su mundo personal. Una carta que expone sus vulnerabilidades, que le hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. La ironía de la situación es palpable: alguien que proyecta una imagen de confianza y éxito absoluto, siendo abatido por un simple pedazo de papel. La vulnerabilidad se vuelve aún más evidente al considerar la presión que enfrenta Can Yaman como figura pública. Según fuentes cercanas al actor, la carta lo sumió en una profunda tristeza y desilusión. Se sintió traicionado, engañado y, sobre todo, muy solo. La sensación de soledad es un tema recurrente en las vidas de las celebridades. A pesar de estar rodeados de personas,
a menudo les resulta difícil encontrar conexiones genuinas y sentir que pueden confiar plenamente en alguien. Se alejó de los focos, se refugió en su familia y amigos más cercanos, y se dedicó a sanar las heridas emocionales que le había causado la carta. Este periodo de introspección fue crucial para su recuperación. Alejarse del escrutinio público le permitió procesar sus emociones y reconstruir su autoestima. Pero Kanyaman no es alguien que se rinde fácilmente. A pesar del dolor y la decepción, encontró la fuerza para seguir adelante. Su personalidad resiliente y su determinación inquebrantable fueron fundamentales para superar este momento difícil. Se enfocó en su trabajo, se dedicó a sus pasiones y, poco a poco, fue reconstruyendo su vida. El trabajo se convirtió en una terapia, una forma de canalizar sus energías y reafirmar su identidad. Sus pasiones, como el deporte y la filantropía, también jugaron un papel importante en su proceso de sanación. La carta, aunque dolorosa, le sirvió como un catalizador. Lo obligó a replantearse sus prioridades, a ser más selectivo con las personas que permitía entrar en su vida y a valorarse a sí mismo por encima de todo. Este proceso de autoevaluación le permitió identificar sus fortalezas y debilidades y establecer límites claros en sus relaciones personales. Aprendió a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que lo apoyaran y lo valoraran por quien era realmente. Y es aquí donde entra en juego la parte del título que dice: "He roto la carta". Se dice que después de leerla y asimilar su contenido, Kanyaman rompió la carta en 1000 pedazos. Un acto simbólico que representaba su decisión de dejar atrás el pasado, de perdonar, o al menos intentar, a quien lo había lastimado y de seguir adelante con su vida. Este acto de ruptura no solo representó el fin de un capítulo doloroso, sino también el comienzo de uno nuevo, lleno de esperanza y posibilidades. Fue una declaración de independencia emocional y una afirmación de su capacidad para superar la adversidad. Romper la carta no significó olvidar lo sucedido, pero sí significó elegir no quedarse estancado en el dolor. Significó tomar el control de su propia narrativa y decidir que su futuro no estaría definido por una decepción amorosa. Este fue un punto de inflexión crucial en su vida. En lugar de permitir que la decepción lo consumiera, decidió utilizarla como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Se negó a ser una víctima de las circunstancias y optó por convertirse en el arquitecto de su propio destino. A partir de ese momento, Kanyaman se convirtió en una persona aún más fuerte y resiliente. Aprendió a proteger su corazón, a no idealizar las relaciones y a ser consciente de que incluso en medio del éxito y la fama, la vulnerabilidad siempre estará presente. Esta nueva perspectiva le permitió abordar las relaciones con mayor cautela y realismo. Aprendió a reconocer las señales de alerta y a protegerse de posibles decepciones. Al mismo tiempo cultivó la capacidad de amar y confiar, pero sin perder de vista su propio bienestar emocional. Hoy en día, Kanyaman sigue siendo uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas, ha trabajado con las mejores marcas y ha viajado por todo el mundo. Su éxito continuo es un testimonio de su talento, su dedicación y su capacidad para reinventarse. Pero sobre todo ha demostrado que es posible superar los obstáculos y seguir adelante, incluso cuando el corazón está roto. Su historia inspira a millones de personas en todo el mundo a perseguir sus sueños y a nunca rendirse ante la adversidad. Su historia es un ejemplo de superación personal, de resiliencia y de amor propio. Nos enseña que las decepciones amorosas pueden ser dolorosas, pero no tienen por qué definir nuestro destino. Que podemos aprender de ellas, crecer como personas y salir aún más fuertes. La historia de Kanyaman resuena con muchas personas que han experimentado el dolor del desamor y la traición. Su capacidad para superar estos desafíos y seguir adelante con su vida es un faro de esperanza para aquellos que luchan por encontrar la fuerza para recuperarse. Y aunque no sepamos con exactitud qué contenía la famosa carta que destrozó a Kanyaman, sí sabemos que él logró superar ese momento y convertirlo en una oportunidad para reinventarse y seguir brillando con luz propia. La verdadera fuerza de Kanyaman radica en su capacidad para transformar el dolor en motivación y la adversidad en oportunidad. Su historia es un recordatorio de que incluso los momentos más oscuros pueden ser catalizadores para el crecimiento personal y la transformación. Así que la próxima vez que se sientan desanimados por una decepción amorosa, recuerden la historia de Kanyaman. Recuerden que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Que el dolor es temporal, pero la fuerza interior es para siempre.
Recuerden que la resiliencia es una habilidad que se puede cultivar y que, con el tiempo, se vuelve más fuerte. Y sobre todo, recuerden que merecen ser amados y valorados por quienes son, sin importar lo que diga una carta o lo que piensen los demás. Su valía no depende de la opinión de los demás ni de la aprobación de una pareja. Se basa en su propia autenticidad, en sus valores y en su capacidad para amarse a sí mismos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. La historia de Can Yaman es una historia inspiradora que nos recuerda la importancia de la resiliencia y el amor propio. Espero que esta historia les inspire a enfrentar sus propios desafíos con valentía y determinación. En resumen, hemos hablado de cómo Can Yaman, en la cúspide de su carrera, recibió una carta que le destrozó el corazón. No sabemos con exactitud qué contenía la carta, pero se dice que revelaba secretos y traiciones que lo sumieron en una profunda tristeza. Sin embargo, Can Yaman logró superar ese momento, romper simbólicamente la carta y seguir adelante con su vida, convirtiéndose en una persona aún más fuerte y resiliente. Su historia es un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de la autoaceptación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sus comentarios, likes y suscripciones son el combustible que impulsa este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que Can Yaman hizo lo correcto al romper la carta? ¿Han pasado ustedes por una situación similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus propias experiencias y reflexiones. La comunidad que hemos creado aquí es un espacio seguro y acogedor para compartir, aprender y crecer juntos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Juntos podemos crear una comunidad aún más grande y vibrante. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.